El Evangelio de Juan, versículos 1 al 6. Leamos, hermanos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Por el momento, esta expresión. Hoy día compartiré las 7 expresiones que Jesús hizo desde la cruz. Como introducción quiero decir que muchos de nosotros, por lo menos a mí me pasa o me pasaba, que cuando contemplamos a Jesús en la cruz, como que rápidamente queremos verlo en la gloria y en la victoria. Y aun cuando nuestros testimonios en el partimiento del pan, cuando decimos que Él murió de una manera cruel en el Calvario, pasamos rapidito, pero Él resucitó. Como que si fuera algo no muy bueno para nosotros, saludable o alentador, de verlo en la cruz, débil, vencido al parecer. Pero bien decíamos en el principio que el eje central del Evangelio, lo que tiene la esencia más profunda del Evangelio, es la cruz. Pero la cruz en el Señor, en el Calvario, también como doctrina, como el camino de la cruz y todo lo que sabemos al respecto. Pero de ahí en la cruz es que se decidió nuestra redención eterna. En la cruz se decidió el golpe mortal a las tinieblas y al enemigo. Se cumplió el gran propósito eterno de Dios, de los que profetas de anteaño venían profetizando. Se resumió en 7 expresiones maravillosas. Y yo quisiera en este momento darle una pincelada, muy rápidamente pasar por cada una de ellas. Entonces, pero quisiera que fijáramos nuestros ojos aquí, en esta expresión: «He aquí el hombre». Estudiando un poco este Evangelio, me fui dando cuenta de algunas cosas que para mí fueron muy relevantes. Decía: ¿por qué está esta exclamación aquí de Pilato? «He aquí el hombre». Y cuando uno profundiza un poco esa expresión, ¿por qué ahí? Cuando empieza a estudiar un poquito qué significa en hebreo aquello, en el griego, entonces uno le encuentra sentido y dice: «Ah, qué maravilloso es lo que dijo aquí Pilato, he aquí el hombre». Esta expresión está dicho en un término como que el gobernador hace una confesión de juramento. Porque después de todos los azotes que le habían dado al Señor, su rostro había quedado de tal manera desfigurado, como lo revela también el profeta Isaías 52:14, cuando dice que no tenía parecer su rostro. Otra versión en el NBI dice que no parecía un ser humano su semblante. Entonces, de tantos azotes, su rostro fue de tal manera desfigurado, y no tan solo su rostro, sino también su cuerpo, que no parecía que fuera él. Tanto fue así que la idea de esta expresión es más o menos esta: aunque no parezca Jesús de Nazaret, y aunque ustedes crean que yo lo cambié por otro porque no quiero crucificarlo o dar la sentencia de la crucifixión, aunque ustedes lo duden, mírenlo bien, es Él. Aunque no se parezca como ustedes
lo habían visto antes de. Esto nos da una idea de los azotes, del quebrantamiento, de la mutilación de su cuerpo en el patio cuando le dieron muchos golpes de diferentes maneras, con insultos, con escupos y muchas otras cosas más. La verdad es que cada vez que vemos una película de Hollywood, ¿no es cierto? Y por más que sea la escena muy dramática, siempre se quedan muy pequeños, como muestran la figura del rostro ensangrentado de nuestro bendito Salvador. La verdad que fue mucho más de lo que nosotros pudiésemos imaginar. No quiero dar un detalle de acerca de los látigos, cómo es que eran, pero eran crueles aquellos látigos. Venían en las puntas huesos y donde cada golpe que daban sacaban pedazos de carne. Algunos dicen, y yo concuerdo con ellos, que no tan solo le dieron 40 azotes menos uno, como se acostumbraba de castigar allí, sino que se dice que le dieron los verdugos tantos azotes que hasta se llegaron a cansar. Eso nos puede dar una idea de cómo comenzó saliendo de la cárcel, haciendo el camino al Gólgota, con una corona de espina que le empezó a ensangrentar completamente el rostro y empezó a derramar su sangre, tomó su cruz y salió camino al Gólgota, al lugar de la calavera, al lugar de la muerte. No nos gusta mucho contemplar al crucificado porque pareciera que es una señal de debilidad. Pero dado lo que pasó allí, lo que entendemos y el Espíritu nos da testimonio, en que no fue un asunto de debilidad, sino que fue la vida manifestada en su forma más profunda, la vida manifestada en una forma más tremenda en la crucifixión. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad al ver al pobre vencido, al parecer, débil, deshidratado por completo. La potencia de su vida, aún en el Calvario, hizo estremecer todas las conciencias. He aquí el hombre, mírenlo bien. Aunque no se parece, él mismo es. Eso es lo que quiso decir. Subió al Gólgota derramando sangre y cuando llegó allá, quisiera que leyésemos en el mismo Evangelio de Juan, versículo 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Le crucificaron con dos ladrones, uno a cada lado, dice la Escritura. Hermanos, todos los crucificados allí en ese lugar colocaban una resistencia que usted no puede imaginar. Las maldiciones más grandes que salían de las bocas de aquellos crucificados, comunes me refiero, ladrones y todos los malhechores, era una batalla campal que tenían los verdugos soldados ahí para poder ponerle una mano, tanto así que se dice que tenían que sedarlo de alguna manera. Porque de ahí sacaban todo el veneno que tenían dentro, con maldiciones, con escupo a los soldados, y era algo terrible que pasaba allí.
con las otras personas comunes que estaban siendo crucificados. Pero estaba profetizado por muchos profetas. Sobre todo Isaías es el que más nos identifica. Decía que iba a ser entregado e iba a ser con una característica tan preciosa que le llamaría el Cordero que no abría su boca. Es impresionante ver el silencio profundo del Señor y no colocando resistencia a quienes le estaban crucificando. La gran diferencia abismante entre los otros que llegaban a revolver polvaderas alrededor de él, porque era toda una batalla, y él como un cordero. Esto es la excelencia de nuestro bendito Cordero muerto en una cruz, nuestro bendito Salvador que se entregó por amor por nosotros. Esta es la excelencia y que no podemos llamarle otra cosa, y a veces buscamos atributos para Él y nos sale a veces alguna expresión: ¡qué admirable es Jesús! Cuando le tomaron sus manos, cuando le tomaron sus pies, no puso resistencia. Guardaba silencio. Y aunque los profetas decían que arena iba a ser su comida y bebida iban a ser sus lágrimas, él lloraba en silencio y no abría su boca. Quiero que nosotros en esta noche pudiésemos contemplar un poco al crucificado y poder celebrarlo como tal. No abrió su boca. Isaías 56 dice: di mi cuerpo. Eso quiere decir que lo entregó voluntariamente, no puso resistencia. Di mi cuerpo. Di mi cuerpo, mis mejillas. ¿A quiénes? A los que me estaban castigando o a mis heridores. Eso quiere decir que voluntariamente lo entregó. Es como diciendo: aquí está. ¿Qué diferencia? Gloria al Señor por aquello. Entonces, dado eso, imaginemos, no quiero que podamos entrar en este punto, en este contexto, de que eso es lo que está viviendo nuestro amado Señor. Vituperios, azotes, camino, tristeza, dolor, angustia, dolor fuerte de cuerpo, dolor fuerte de sus huesos, débil en ese contexto, con una multitud gritando: crucifícale, y otros soldados mirándole con furia en sus ojos. Tanto decía los profetas que cuando en ese momento alrededor de la cruz decía: toros de Basán me han rodeado, perros me han rodeado, porque lo que estaba alrededor era terrible lo que estaba viendo él. En ese contexto estaba, cuando nace de su corazón y de sus labios la primera expresión tan preciosa, tan única, tan admirable, que no podemos ni siquiera entender ni imaginar lógicamente hablando. La primera expresión la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Voy a leer también para... Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En los momentos más crueles que usted puede imaginar, en este débil relato que he hecho, en estos momentos más crueles de vituperios, de palabras, de miradas, la opresión, las tinieblas, alrededor de la cruz, todos confabulados contra él.
En esos momentos de una multitud que gritaba, como decía, crucifícale, tan enojada, nadie le miraba con cariño. Si uno lee, por ejemplo, Marcos revela más este evangelio, de qué tipo de gente pasaban meneando la cabeza y le blasfemaban, le injuriaban. Y ahí está todas las personas, toda la humanidad representada, desde las personas más pequeñas, más bajas, desde los malhechores hasta las personas más inteligentes del momento, estaban gritándoles maldiciones, blasfemias. En ese momento, quiero llamar la atención y dar énfasis a esto. En ese momento de crueldad, de miradas, de dolores, de angustia, de escupos, de blasfemias, de injurias, en ese momento, abre la boca. Lo normal y lo lógico serían para reclamar algún derecho. Lo normal sería para pedir ayuda, para decir, ¡basta ya! Siquiera eso. ¿O qué están haciendo? ¿O padre, por qué? Podrían, las primeras palabras de tanto dolor, de tanto sufrimiento, podrían haber pedido algún derecho, alguna justicia, algún reclamo. 72,000 ángeles a su favor, tan solo si dijeran que vinieran. No echó mano nada aquello. Pero abre la boca, no para justificarse, no para quejarse, sino con una mirada profunda, llena de amor, llena de vida, como un intercesor. Toma la causa y dice, Padre, perdónalo. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo encontrar que sus primeras palabras no son para pedir ayuda, sino para bendecir. Pero pregunto, para que nuestras conciencias sean un poquito sacudidas, ¿a quién está pidiendo que se le perdone? ¿A qué tipo de personas? ¿Qué mérito tenían ellas? Todo lo contrario. Está pidiendo, solicitando al Padre el perdón para ellos, a los principales, a los más terribles ofensores, a los más terribles injuriadores, a los que le odiaban a muerte, a quienes estaban con ganas de ver y de comer sangre, a ese tipo con esa mirada tan furiosa. Su mirada se dirigió a ellos con cariño, con amor, con vida. Le dice, Padre, perdónalo. Se olvidó de sí mismo. Este es el sentido más grande que hemos compartido a través de los años de la cruz. Olvidarse de sí mismo para bendecir al otro. Y aquí Él está haciendo aquello. Él había predicado en el Sermón del Monte. Qué precioso el Sermón del Monte para quienes lo hemos estudiado. Del capítulo 5, versículo 44. Había dicho que había que perdonar a los enemigos, a los ofensores, a los injuriadores, y había que bendecirlo. Y aquí el predicador apegado al mismo con la palabra. Predicación y actitud. Predicación y práctica. Lo predicó y allí en la cruz, en los momentos que más dolores, podemos decir, multiplicados tenía, solicita el perdón para ese tipo de personas. Ese perdón también no tan solo era para aquellos que estaban ahí presentes. Ese perdón también nos alcanzó a nosotros todos, porque allí todos estábamos representados. Alguna vez nosotros, en un entusiasmo almático, decíamos, si hubiésemos estado allí nosotros, qué privilegio. Quizás nosotros hubiésemos dicho, oh, pero no. Creemos, porque ya nos hemos conocido un poco a nosotros mismos en un par de años, que nosotros estaríamos diciendo lo mismo. Crucifícale, crucifícale. Así que, hermanos amados,
ese perdón también nos alcanzó a nosotros. Para que nunca más nosotros, todo creyente, nunca más, escuchémoslo bien, nunca más estemos acusados. Ese perdón de allí fue antes, durante y después para nosotros. Gracias al Señor porque, según lo que nos dice Romanos 8:33, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Para que nunca más nosotros estemos acusados en nuestra conciencia, porque hay perdón en el Señor. El Señor nos ha perdonado. Tenemos la conciencia limpia de pecados, si no, no podríamos ministrar en el santuario. Todos los creyentes, gracias al Señor, gustamos de ese perdón del Señor y lo gustamos también diariamente. Gracias al Señor por su perdón. Rápidamente quisiera ir a la segunda expresión, que está en Lucas, en el mismo capítulo 23, el versículo 42. Pero para poder decir algo voy a leer del 39 en adelante. Estoy leyendo Lucas 23, versículos 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda expresión. En todas estas expresiones, en las 7 expresiones, vamos a ver que Él se olvida de sí mismo. Y lo único que tiene es una bendición hacia allá. Entonces aquí vemos que en su extrema debilidad, olvidándose de su dolor y de su angustia, de su soledad y todo lo que nosotros sabemos, está pensando en bendecir solamente. ¿Y a quién está bendiciendo? En Mateo 27, versículo 44 y también en el Evangelio de Marcos, se nos habla que no tan solo un ladrón le injuriaba, sino que los dos le injuriaban. No ese es mi tema, pero rápidamente digo, ¿cómo es que este ladrón después como que queda uno solo injuriando y el otro como que lo defiende? Esto pasó más o menos después de 3 horas. Seguramente uno de ellos tuvo tanta admiración porque mientras ellos reclamaban y maldecían, el que estaba en el medio guardaba silencio, miraba con ternura, miraba con amor, no decía nada. Yo creo que fue cautivándole aquello. Todas las palabras, todas las cosas, pasaban las horas y empezó a convertirse interiormente. Es la única razón que podemos, o algunas más puede haber, pero que encontramos, como que después cambia de opinión. Pero lo que quiero decir es que este mismo ladrón que le injurió desde el inicio, de las 6 horas que estuvo en agonía en la cruz, o desde que salió hasta que fue crucificado, 6 horas, 3 horas de injurias, de blasfemia, para que luego él también lo mire a él y no le dice: va, ¿qué te pasó? Si anteriormente, minutos atrás, tú me estabas maldiciendo. Nada de aquello. Solamente dice, sale de adentro proclama una tremenda bendición. Voy a decir muchas veces esta expresión: se olvida de sí mismo, se olvida de sus quebrantos, de sus dolores. Solamente está pensando en bendecir a los demás.
He ahí una de las cosas maravillosas de la cruz o del Señor en el Calvario. 3 cosas que quisiera pasar rápido aquí en esta expresión. De cierto te digo. La palabra de cierto nos está dando una seguridad absoluta, una certeza tal que dice, no hay duda lo que te voy a decir, es verdad, verdad de verdad. De cierto te digo que hoy, no mañana, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy yo te salvo, hoy yo te bendigo, hoy yo te doy vida, hoy yo me acuerdo de ti, no tengo que esperar el reino para decirte. Tercera cosa, estarás conmigo. Le ofreció una compañía eterna. ¿A qué tipo de hombre le ofreció aquello? A uno que le estaba injuriando. Es por eso que el camino de la cruz, que no es mi tema, ese, si alguno quiere, tiene mucho que decirnos. Seguir sus pisadas, ser como aquel. ¡Qué maravilla! Tercera expresión la encontramos en el Evangelio de Juan. Capítulo 19, versículos 26 y 27. El 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En las 7 expresiones de Jesús es un tema tan abundante que muchos hermanos han dicho que hay 7 deberes también del creyente, que hay 7 aspectos del Señor, que hay 7 figuras del Señor. Es tan abundante eso. Y algo de eso quisiera decir aquí en esta expresión, la tercera que el Señor declara desde la cruz. Nuevamente se olvida del dolor y está pensando en el corazón quebrantado de su madre. En el corazón que está gimiendo y llorando y destruido por dentro, tal como lo había profetizado el anciano Simeón, que una espada traspasará tu alma. Ese día lo estaba viviendo allí la madre de Jesús. Y él, conociendo ese sufrimiento y ese dolor, en una extrema debilidad, porque a medida que pasaban los minutos, los dolores eran más terribles. La agonía se hacía más fuerte. A medida que pasaban los segundos, era más terrible, tratando de sujetarse sobre los clavos. Los pulmones se iban más comprimiendo. Y a medida que va avanzando cronológicamente el tiempo, se hace más difícil, pero él sigue pensando en los demás. Esto es en algo la obra de la cruz. Por eso que Pablo, según Gálatas 6:14, dice que lejos esté de él gloriarse, sino en la cruz del Señor Jesús. Nuevamente olvida, como decía, de su dolor y busca el bienestar de su madre, procurando la consolación, haciendo también cumplirse la palabra de los salmos, cuando en uno de los tantos habla del Salmo 68:5, que él sería defensor de las viudas. Él percibió el dolor de su mamá. También hay, como decía, un deber que nos enseña a nosotros de poder cuidar a nuestros seres queridos hasta el final, en la medida que se pueda, de una manera excelente.
Pero al poner y al unir a su madre con Juan, el discípulo más cercano de él, también recibimos algo de esto. Él anteriormente, cuando un día estaba con sus discípulos y le dijeron: Maestro, te busca tu madre. Y él, mirando alrededor, dice: ¿quién es mi madre? Mis hermanos, sino estos que están aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando vemos aquí, le dice mujer, no le dice madre. Y al discípulo que amaba le dice hijo. Está uniendo, está haciendo una unidad de familia espiritual. Esa que según Efesios 2:19 nos dice y nos habla de la familia de Dios, esa familia celestial, esa que tiene que ver con la familia espiritual y no tiene nada que ver con sangre. Desde la cruz del Calvario, al proclamar estas verdades, estas palabras tan de bendición, en su extrema debilidad el chorro de vida salía por sus labios. En su quebrantamiento más grande, escuchaba un hermano que compartía con respecto a esto, y tomé algo que me quebrantó el corazón, que es algo así como poético, pero nos pudiera servir. Hay un árbol en la India que se llama sándalo. Y haciendo alusión a la cruz, a este Señor que solamente con su extrema debilidad, dolor y angustia solo bendecía, solo salía el perfume de la vida eterna, decía este hermano que el sándalo, cuando iban el leñero y lo cortaba, el perfume que salía de la corteza era tan precioso, tan aromático, tan saludable, tan digno de seguir olfateando aquel olor que salía de la corteza, que dice que se impregnaba la ropa del leñero y el cuerpo del leñero. Y él decía: asimismo fue Jesús a sus heridores, a quienes los trituraron, los mutilaron. Lo único que hacía él, perfumaba de amor, de vida a todo lo que estaban alrededor. ¡Qué maravilla! Una familia uniendo allí, inaugurando una familia espiritual. Esa familia nació en la cruz, hermanos. Esa familia somos usted y yo hoy día. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Padre. Y nuestro hermano mayor, Jesús, maravillosamente mayor. Gloria a Dios por aquello. Voy a pasar a la cuarta, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos coincidimos que este es el grito más desgarrador desde la cruz. Pero el grito más desgarrador no por los dolores físicos solamente, no por los azotes que le habían dado, no por la sangre que estaba derramándose de su cuerpo. El grito más desgarrador fue la ausencia de su Dios, la desconexión con aquel que estaba siempre unido y en ese momento se desconectaba. Fue el grito más terrible desde la cruz entonces. La ausencia, como decía, de su presencia y su desconexión con su Padre. Un dolor
que yo creo que ninguno de nosotros puede entender. Pero ahora, ¿por qué el abandono del Padre? Aunque todas estas cosas que estoy diciendo usted las sabe, es bueno que hoy día al inicio de este retiro la digamos. ¿Por qué la ausencia de Dios? ¿Por qué la desconexión? ¿Por qué el abandono? Porque Él cargaba en sí mismo todos nuestros pecados. O sea que el grito desgarrador desde adentro de sus entrañas no fue por causa de ninguna otra cosa, sino por el pecado que estaba sobre Él. Viene el profeta Isaías, también lo declaraban, Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cargaba en Él todos nuestros pecados, toda maldición, para que nosotros hoy día disfrutemos todo lo que estamos disfrutando: libertad, liberación, alegría, gozo, perdón de nuestros pecados. Y también para que ese abandono que Él sufrió por causa de nosotros nunca estemos desamparados ni abandonados. Si alguno aquí pudiera sentirse solos, que la soledad es como su compañera, su compañero, permítame decirle que el Señor fue abandonado para que usted nunca experimente aquel abandono. Nunca más solos. Hay una familia tremenda de Dios que a donde quiera que vaya en el mundo se encontrará con un hermano. Qué maravilla es cuando el Señor nos permite viajar a otros lugares y cuando estamos en la casa de nuestros hermanos, pareciera que siempre hemos estado con ellos. Como entramos en ese asunto filial, el Señor desde la cruz sufrió el abandono para que nunca más nosotros estemos abandonados. Salmo 27:10 dice: aunque tu padre, aunque mi madre, mi padre te dejaran, con todo, el Señor nunca te abandonará o siempre te recogerá. Gracias al Señor por aquello. Discúlpeme que tengo que pasar rápido por el horario. También vamos ahora a otra expresión, a la quinta. El Evangelio de Juan. También el capítulo 19. Dios. Creo que no fue esa, hermano. Está en el Evangelio de Mateo. No, hermano, estaba bien, Juan 28, Juan 19, 28. Leamos. Perdón. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Para que la Escritura se cumpliese. Llama la atención aquí que dice esta expresión: para que la Escritura se cumpliese. Esta expresión
para que se cumpliese, el Espíritu Santo la toma para dejarlo ahí, para decir que todo lo que estaba escrito estaba perfectamente en el plan maravilloso de nuestro Dios. Para que la Escritura se cumpliese, todo lo escrito de Él, desde Génesis hacia acá, todo lo que estaba escrito relacionado a ese momento, era porque Dios así en su determinado consejo lo había determinado así, valga la redundancia, para cumplirse el perfecto plan del Señor. Pero aunque diga que fue para cumplirse la Escritura, eso no quiere decir que Él no tenía sed. Nos pudiésemos imaginar la sed que Él tenía en ese momento. Sin beber agua, varias horas, clamaba Él en su agonía por un poco de agua. Deshidratado por el derramamiento de su sangre, eso produce una sed exagerada cuando la sangre empieza a salirse del cuerpo. Por causa del calor abrumador, podemos decir también. Y poner alguno el porqué de su sed. Hermanos amados, clamando el crucificado por un poco de aguas. ¿Acaso Él no era de que en el principio, en Génesis, es el creador de la fuente de las aguas y Él mismo que la estaba separando en un montón, y a eso Él mismo llamó mares? Aquel que le dio a beber al pueblo de Israel camino a Canaán, a miles en el desierto. Este mismo podemos mirarle en la cruz. El que es el creador de la fuente de las aguas, clamando, gimiendo por un poco de agua. Quisiera leer algunos salmos. Bueno, que nosotros leímos, Salmo 22, que siempre nos... Voy a leer solamente 2 versículos, aunque son muchos que pudiera leer, pero voy a leer solamente 2 en este contexto del agua. 14 y 15, capítulo 22 de los Salmos. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Se secó como un tiesto. Se fue derramando hasta quedar deshidratado completamente. En esa expresión de grito le sale: tengo sed. Recordemos, no tan solo para que se cumpliera la Escritura. Y todo esto lo hace, hermanos, solo por amor. Solo por amor. Sufre, toma en sí el castigo y solo por amor lo hace. Gracias, Señor, por tanto amor derramado. La sexta, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado
es. Oh Señor, falta esta y la otra, pero Él dice en la sexta, consumado es. Es una expresión que podemos darle algunos significados: terminado perfectamente, completamente, o todo acabado. Pero una que encontré mejor, dado a la redención que Él efectuó por nosotros, es aquella: pagado el precio totalmente o completamente. El precio de nuestra redención. Todo había sido consumado. El plan de Dios había tenido allí su conclusión. Todo lo que estaba escrito se estaba resumiendo allí, terminado perfectamente. La voluntad del Padre estaba siendo hecha perfectamente. Nuestra redención estaba siendo cancelada perfectamente y completamente. Y no tan solo es un grito como de angustia o de debilidad, porque estudiando un poco coincidía y me daba alegría ver a otros hermanos que tienen más profundidad. Decían que todos los gritos, todas las proclamas desde la cruz no fueron en debilidad, como algunos de nosotros, algunas películas lo muestran. Principalmente este y el último fue un grito realmente de victoria. El consumado para Él fue un grito de victoria, porque Él estaba pensando en nosotros, estaba pensando en su amada, estaba pensando en su iglesia. Él había pagado el precio, como ese cántico tan precioso que cantamos nosotros. El precio ya pagó por su amada. El camino ya está listo, libre. Todo cancelado, todo pagado. La amada, la iglesia, nosotros, comprados por este precio, la sangre de su cruz. Gracias, Señor, por ese grito de victoria, para adquirirnos. Nada, absolutamente nada, tenemos que hacer para ser salvos, para ser redimidos. Él lo hizo todo. Consumado es, en Él está la consumación. Días atrás escuchaba a un hermano que compartía, decía, absolutamente salvado, absolutamente redimido, perdonado. Nada podemos añadirle, porque si hacemos eso, ya estaríamos perturbando el evangelio de gracia. Consumado es, pagado el precio, nada tenemos que hacer, todo está hecho a favor de nosotros. Y la última, Lucas, espero no equivocarme, Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz. Algunos cuando están predicando muy encendido, tienen muchas expresiones como esta. El Calvario tembló. Cuando dice aquí a gran voz, es que fue una voz potente, que fue oída a muchos metros. Entonces, si débil, vencido al parecer, vamos a ir viendo que Él entrega su espíritu, como dice esta expresión, y que nadie lo pudo haber o le pudo haber dado muerte. Ni siquiera la crucifixión lo mató. Voy a volver a leer. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Dios, gloria al Señor.
Es relevante e importante considerar que la primera proclama menciona al Padre al inicio de la primera expresión. Al término de la última expresión, también declara Padre. Podemos decir muchas cosas aquí. La confianza que tenía, la dependencia que tenía, la sumisión que tenía al Padre. Esto de encomendar su espíritu es como decir, ¿sabe? Estoy seguro a qué mano me estoy encomendando. Es como si voy a tener un sueño y despertaré. Dormí, me acosté, dormí, confiado, porque sabía que despertaría. Podemos decir también que Él sigue dependiendo del Padre en toda la obra que hizo. Había dependido en todo lo que Él oía decir, lo que eso hacía, sujeto totalmente, entregado totalmente. Es como diciendo, hasta aquí, Padre, todo lo has hecho tú en mí, todo yo lo he hecho por ti y para ti. Y aún despidiéndome de esta tierra por un breve tiempo, también sigo confiando en ti, sigo entregando en ti, así como lo declara en 1 Corintios 15, cuando dice que después que todas las cosas a Él le sean sujetos, Él mismo volverá otra vez a sujetarse al Padre, para que Él sea mayor que todo. ¡Qué sumisión perfecta! ¡Qué maravillosa expresión! En tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor. Después de haber encomendado su espíritu, muere. Esto nos da entonces una certeza que a Él nadie lo pudo matar. Él había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que Él tenía y Él iba a entregar, pero también Él mismo tenía poder para poder tomar su vida. Nadie se la podía quitar. Y aquí, en su última expresión, le vemos de esa misma manera. No murió, como dicen algunos, por la falta de oxígeno en los pulmones. No murió ni siquiera por los dolores extremos que sufrió desde sus entrañas hasta su cuerpo y huesos. Como digo, lo vuelvo a repetir, ni la crucifixión le dio muerte a Jesús, sino que Él, de sí mismo, voluntariamente, cuando vio que todo estaba consumado, entonces dijo, es hora de partir para volver. Entregó su espíritu y encomendó su espíritu al Padre, y ahí muere. Cuando el centurión que estaba al lado de la cruz vio todas estas maravillas, todo lo que había acontecido, porque él fue testigo desde que la naturaleza reaccionó con oscuridad y todo aquello, los sepulcros se rompieron, tantas cosas que pasaron, pero aquí principalmente cuando le ven morir, y sobre todo por esa fuerza tan grande, cuando grita a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el centurión quedó anonadado diciendo, ¿qué clase de persona será este? Y él mira y dice asombrado, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No creamos que alguien haya tenido algún poder, siquiera Satanás, para dar muerte a Jesús. No fue así. Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros y entregó su vida voluntariamente por nosotros. Gracias al Señor. Bendita gracia. Entonces termino diciendo que no hay ningún motivo para sentirnos acusados.
Cristo nos perdonó. El Padre nos perdonó. No hay ningún motivo para sentirse solo. Él sufrió el abandono por nosotros. Y podíamos de cada expresión decir lo mismo. Pero, ¿será que algunos de nosotros no tiene claridad, no ha nacido de nuevo? Todavía no sabe que sus pecados han sido perdonados y que todo lo hizo el Señor y nada tiene que hacer Él. Y aunque le hemos rechazado en el principio como el ladrón que le injuriaba y de buena primera no aceptó, no creyó, también pudiéramos ser nosotros, algunos de nosotros que esté luchando, que esté justificando, que esté diciendo muchas cosas. Si perdonó y le dio compañía eterna y le manifestó una verdad absoluta al injuriador en la cruz arrepentido, ¿cómo no lo hará con nosotros? En este campamento no debiera existir ninguno que no haya nacido de nuevo, que no haya creído, que no sea salvo, o que se sienta acusado, o que no tenga realidad espiritual. Estos días la palabra de la cruz, tanto la obra como el camino de la cruz, nos dirá muchas cosas. Que el Señor nos socorra.